Permítanme que ore un minuto. Señor, simplemente queremos cumplir lo que cantamos hace un rato. Queremos amarte, realmente. Ayúdame, Señor, a ser un fiel comunicador de tu palabra y a servir a mis hermanos a través de una forma clara, práctica y eficiente de la exposición. En nombre de Cristo pido esto. Amén. Permítame que me corrija un segundo, en sus apuntes, en sus bosquejos, notarán que dice que es el amor, octava parte. En realidad es el octavo mensaje sobre los frutos del Espíritu, pero estamos en la quinta parte del fruto del amor. Y a mí no me gustaría, ya que es una serie que está continuando Nico, no me gustaría cambiar el rumbo, así que seguiré más o menos por donde él dejó. Y para mí, si vamos a hablar de frutos del Espíritu y si vamos a hablar de las cualidades y los dones de Dios, tenemos que entender nuestra antropología. Y quizás no todos sepan lo que significa antropología, pero es más sencillo de lo que parece. Antropos en griego significa cuerpo. Entonces cuando llamamos antropología nos referimos a nuestro diseño original, a la confección con la que Dios nos ha diseñado. Y como sabemos, nuestras emociones, nuestras expresiones, tienen su origen en Dios. ¿Por qué? Por lo que acabamos de leer. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, todos los frutos del Espíritu que hemos estado viendo, bueno, todos no, mejor dicho, no hemos estudiado todos, pero los que Nico ha mencionado, tienen sus características en Dios. Todos ellos. Pero, a su vez, el hombre es poseedor por naturaleza de estos frutos de forma imperfecta. Y ahora permítanme que me explique qué quiero decir. Noten que el verso 26 del capítulo 1 dice: Dios dijo, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y para mí una palabra clave aquí es, pero ¿en qué aspecto fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué implica realmente que Dios nos haya creado su imagen? Para mí un buen ejemplo, una buena figura que ilustra esto, es una fundición. Por eso la Biblia usa la palabra conforme, es decir, que adopte la forma. Somos como un envase, ¿sí? Aunque la figura no es perfecta, porque en realidad Dios no tiene forma de botella, pero somos el recipiente sobre el cual Dios derramó de su divinidad y hizo de nosotros una creación conforme a su imagen. Ahora, tenemos la forma, tenemos los contornos de Dios. Lo que no tenemos es la sustancia. Ahora voy a explicar a qué me refiero. Pablo, en Romanos capítulo 1, cuando habla acerca de la creación y de cómo el hombre ha pervertido, mejor dicho, cómo el hombre se ha corrompido a causa del pecado, explica esto relacionado a la creación, pero por supuesto que el hombre se involucra en este aspecto. Pablo explica que desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, sus atributos, se perciben claramente a través de lo que Él creó, inclusive nosotros. Es decir, nosotros somos una de las más grandes evidencias de que Dios existe. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así como David dice en sus salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios, proclaman, vale. Ellos son un reflejo, esos son recursos, son obras de arte de Dios que manifiestan su habilidad, su poder. Pero el ser humano es la expresión más
semejante a Dios de toda la creación. Dios no dice que los animales son imagen y semejanza, Dios no dice que la tierra, ni que el universo, ni los planetas. Solo el hombre fue diseñado con este modelo divino. Pero, como les decía, nuestra semejanza a la Trinidad, no solamente al Dios Padre, radica en la forma, en los detalles más macros, si se quieren, pero no en nuestra sustancia. Piensen en el ejemplo de la fundición. Nosotros somos, miren qué buena figura, somos el barro. Saben que el barro es el material ideal para que la fundición pueda colocarse allí y adoptar la forma del metal fundido. Es el único material, bueno, de los pocos materiales capaces de resistir esas altas temperaturas. Y Dios nos creó del barro, del polvo venimos, dice el libro de Génesis. Ahora, la diferencia entre Dios y nosotros es que el metal fundido con el que Dios nos creó no es el mismo que Él posee, siguiendo esta analogía. Es decir, entre nuestras tantas diferencias, entre nuestras infinitas diferencias entre Dios y nosotros, la principal, o una de las principales, es que nosotros somos seres finitos, limitados, y Dios es un ser infinito. Y uno de esos aspectos se puede notar en nuestra permanente búsqueda y necesidad de plenitud. Lo que define a Dios, entre otras cosas, es que Dios es un ser independiente y pleno por sí mismo. Fuera de Él no necesita absolutamente nada. No tiene que buscar en su propia creación, no tiene que buscar en ninguna otra cosa, sino en Él mismo para sentirse pleno y satisfecho. Nosotros no funcionamos así. Al contrario de Dios, nosotros estamos permanentemente buscando ser completos y nunca logramos, no logramos un estadio en el que nos sentimos plenos y no tenemos necesidades absolutamente de nada. Así como nuestro cuerpo tiene permanentemente necesidades fisiológicas, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, pon el nombre que quieras, permanentemente está buscando ser feliz, sentir paz, seguridad, consuelo, amor, compañía. Eso es lo que nos diferencia a nivel sustancia de Dios. Tenemos la forma, sí, nos parecemos. Uno ve a un hombre y dice, puedo ver que hay rasgos de Dios. Ayer estábamos con los adolescentes y hablábamos justamente de algo parecido a esto. Y uno de los chicos mencionó que le gustaban los coches. Y cada marca de coche tiene sus modelos, tiene sus propios piezas de coches, en fin, todos manejan una serie de cosas en común. Y aún así, todos los coches fueron y están diseñados y van a ser diseñados de manera que para funcionar necesiten combustible. Yo ahora mismo voy a la Mercedes-Benz, me compro el último modelo y tiene 10 litros de gasolina en el tanque y comienzo a conducir, tarde o temprano el coche se me apagará. Y yo no puedo ir a la concesionaria y decirle solamente anduvo 10 kilómetros, esto no funciona. No, señor, usted está equivocado. El coche para funcionar necesita gasolina. Pero no es un error de fábrica. No. El coche fue diseñado intencionalmente para que permanentemente tengan que ir a una gasolinera y rellenar el tanque. Si no, no funciona. Y Dios creó al hombre exactamente igual. No es un problema que nos sintamos vacíos. No es que, me siento triste, algo falla en la creación de Dios. No, ahí no radica el problema. El problema radica en que no estoy yendo a la gasolinera adecuada, si se quiere seguir con la figura. Mateo 6, para mí, tiene una clave y es uno de mis textos favoritos en todo el Evangelio. Porque Jesús, mucho antes que la psicología, describe el corazón del hombre.
y lo conocen el texto, porque donde esté tu tesoro, dice, escuchen, no dice allí está, dice allí estará, está en futuro, allí estará tu corazón. De manera que mi corazón no es, uy, encontré mi tesoro, pum, me quedo aquí, listo, de aquí no me muevo, ya encontré el tesoro. No, nuestro corazón está permanentemente buscando tesoros, a ciegas, ¿no? Y toca, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y se mueve, va en busca de aquello que constantemente le promete plenitud. A su vez, nuestro corazón, hoy estoy muy en ejemplos de fábrica, pero a su vez nuestro corazón es una industria permanente 24/7 de deseos y necesidades. No hay un solo segundo donde nuestro corazón no busque ser saciado. Ni uno solo. Ni siquiera cuando están dormidos dejan de desear. Porque estoy seguro que cuando suena la alarma no quieren despertarse. Entonces, mi cuerpo, mi corazón me pide descanso, paz. No quiero trabajar, no quiero ir a la escuela, como le decía mi mamá. Estamos todo el tiempo pidiendo que alguien llene nuestro corazón. Esto es lo que dijo Blas Pascal. Físico, matemático, francés del siglo XVII, una de las mentes más brillantes que tuvo la historia de la Iglesia y de la ciencia, inventor de, entre otras cosas, del reloj a pulsera, para que se den una idea. Creó una pequeña máquina para que su padre, que era recaudador de impuestos, pueda trabajar de una forma mucho más eficiente, un mecanismo de presión hidráulica, un genio, literal, un genio. Y además, uno de los mejores apologetas de la historia, de los mejores defensores de la fe, en medio de una sociedad que comenzaba a separarse de la Iglesia y a buscar su plenitud en la ciencia y la razón. Y uno de los hombres más dotados en la ciencia y la razón dijo esto: el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. O sea, somos el molde de barro que está permanentemente buscando ser llenado. Y este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser lleno únicamente por Dios. Y esto solamente lo podemos lograr mediante Cristo. Eso es lo que Blas Pascal dice. Y es muy interesante porque si uno lee sus pensamientos, sus escritos, este hombre solamente vivió 39 años. Y él batallaba con la idea, esta idea dualista de cómo logramos vivir en plenitud en un mundo terrenal. A mí me gustaría explicarles lo siguiente. Y esto, los que están leyendo el libro de Cambios Profundos en los grupos pequeños, quizás hayan repasado este cuadro de Bernard de Claravajal, si no me equivoco el nombre, otro monje del siglo XI, francés, y él escribió distintos niveles de amor. ¿Sí? Esto yo sé que lo hemos visto, así que lo voy a pasar muy rápido. Básicamente Bernardo decía que hay un primer nivel de amor en el que me amo a mí mismo y todo lo que hago es por amor de mí. Desde ir al gimnasio, irme de vacaciones, alimentarme. Muy bien. Hay un segundo nivel en el que comenzamos a amar a Dios por amor de mí. Es decir, amo a Dios por lo que Él puede ofrecerme. Cuando me doy cuenta de que por mí mismo y en el mundo no puedo satisfacerme a mí mismo plenamente, comienzo a ir a Dios. Pero no por amor a Dios, sino por amor a mí mismo. No sé si se entiende, parece muy delgada la diferencia, pero no es lo mismo. Esto en la Biblia hay millones de casos, ¿no? Saúl es un ejemplo, después de que él cuando pierde su relación con Dios, después de una batalla en la que él debía exterminar a sus enemigos, y no lo hace por temor a los hombres y por querer quedarse con la riqueza, está desesperado con Samuel rogándole, por favor, intercede por mí, intercede por mí. Pero a él no le preocupaba su relación con Dios, le preocupaba las consecuencias de que ahora su reino estaba en peligro. Va a Dios, no por amor a Dios, sino por amor a sí mismo. Parece egoísta, pero es un proceso normal, diría yo. Pero hay un tercer nivel,
en el que aprendemos a amar a Dios por quien Dios es. No necesito lo que Dios tiene para ofrecerme. Puedo librarme de la esclavitud del mundo. Puedo abandonar mis ídolos y abrazar a Dios y decir, con Él estoy pleno. Vivir lo que cantamos finalmente. El fin último del hombre es la gloria de Dios. ¿A quién tengo Señor en los cielos? Sino a ti. Fuera de ti no necesito nada. Ese es el tercer nivel. Fuera de ti no necesito nada. Muy bien. Pero tengo un problema. Porque cuando leo Génesis capítulo 2, veo que dice lo siguiente. En el versículo... que lo voy a poner aquí. Versículo 31 del capítulo 1 dice que después de que Dios creó al hombre y al mundo, dijo que todo lo que había hecho estaba muy bien. Dios crea al hombre, a los animales, las plantas, el planeta Tierra, lo coloca en el huerto y dice, todo está perfecto, todo funciona. Pero hay un problema. Capítulo 2, versículo 18. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Permítame volver para atrás. ¿Acaso Adán no tenía este tercer nivel? Piensen que Adán tenía una relación perfecta con Dios. Realmente perfecta, sin pecado. No había corrupción. No había vergüenza, no había culpa. De hecho, su cuerpo era perfecto. Es decir, no iba a sufrir enfermedades, no iba a sufrir desgaste. Pero Dios, el mismo Dios que dice, todo está bien hecho, capítulo 2, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? ¿Acaso Adán no puede contentarse con Dios? ¿No puede cantar Adán porque fuera de ti nada necesito? ¿Cómo encontramos respuesta a esto? La Biblia describe a Dios, entre sus tantos atributos y características, como un Dios de amor. Por naturaleza, o sea, voy a seguir con este ejemplo, entre todos los minerales o de las propiedades del metal de Dios, el amor es uno de ellos. Así como el carbono forma parte del acero y le da dureza, bueno, el amor es una de las tantas propiedades que define a Dios por excelencia. Y esto puede parecer un poco confuso, pero quizás si me prestas atención lo podemos entender. Y para eso voy a usar un ejemplo de la teología propia. Es decir, de cómo entendemos o cómo describimos la Trinidad misma. Porque recuerden que no fuimos creados a imagen del Dios Padre. Fuimos creados a imagen de la Trinidad. Fíjense cómo funciona la Trinidad. Dios es amor desde la eternidad. Dios no descubrió el amor cuando el hombre fue creado. Desde la eternidad, el Padre amaba al Hijo, y el Hijo al Padre, y el Espíritu servía al Hijo y al Padre. Es decir, hay una perfecta relación de amor entre ellos, de manera que el amor no es algo que descubrió Dios. No es algo que dijo, ay, de pronto me di cuenta que amaba a mi hijo. No, él fue creado, Dios en su propia naturaleza, desde la eternidad, que obviamente esto, desde nuestra conciencia no podemos comprenderlo del todo, funcionaba así. Hay una perfecta relación en la Trinidad de amor. A diferencia del Islam, Alá, que es un Dios unipersonal, no tiene un objeto de amor. Este es uno de los grandes conflictos que tienen los teólogos del Islam. No pueden describir, no pueden explicar cómo Alá amaba desde la eternidad. ¿A quién amaba Alá? Hasta que no creó al hombre,
no tenía un objeto de amor. No tenía en quién complacerse. Y el amor que expresa la Biblia no es un amor egocéntrico. Es un amor que encuentra placer en otra cosa. Y Alá no tiene en qué complacerse. Esto es un gran dilema de la teología del Islam. Ahora bien, como les dije, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de la Trinidad. Pónganse en el lugar de Adán. Está en el huerto del Edén, con un mundo ideal, con una relación perfecta con Dios, pero no tiene un objeto de amor fuera de Dios. No tiene con quién relacionarse. Y por eso, dice en el capítulo 2, versículo 23, exclamando, noten el énfasis del texto, el hombre exclamó, en verdad, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En el original, ella será llamada varona, porque la palabra varón en hebreo es ish, y varona sería isha, por eso esa traducción, porque del hombre fue tomada. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Miren lo que dicen, será una sola carne. Es la misma esencia que la Trinidad. Se repite el mismo patrón. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer comparten, sí, una misma sustancia. Ellos sí están hechos del mismo metal. La razón por la que el hombre no es bueno que esté solo es porque Dios no creó el hombre para vivir en soledad. De hecho, toda persona que vive en soledad sufre. No es un buen consejo a recomendarle a alguien que se relacione con otros. No, es una necesidad fisiológica, emocional y espiritual. Y Dios creó al hombre y a la mujer para representar, para conformar una imagen similar a la Trinidad. Gaby, ¿de dónde te inventaste esto? Bueno, pensemos en el matrimonio. Acompáñame a Efesios 5 rápidamente. Y veamos cómo Pablo, para explicar la relación entre Cristo y la Iglesia, utiliza el matrimonio. Dice así Efesios 5, desde el verso 21 hasta el 25. Someteos unos a otros en el temor de Cristo. Las casadas a sus propios maridos, como al Señor. Escuchen, sométanse a vuestros maridos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como también Cristo, cabeza de la Iglesia, el mismo que es Salvador del cuerpo. Por tanto, dice Pablo, como la Iglesia está sometida a Cristo, así también las casadas a sus maridos en todo. Los esposos, amad a las esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Algo que llama la atención de este texto es que Pablo a las mujeres les dice, someteos a sus esposos. Y cuando habla el hombre, no dice someteos a vuestras esposas, dice amadlas. Pero a las mujeres no le dice amen a vuestros esposos. ¿Por qué? Bueno, pensemos un minuto en esto. Voy a empezar por el hombre. Amad a las esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Casarse es firmar tu sentencia de muerte. Y no lo digo en chiste, ¿eh? Sé que parece gracioso, pero bíblicamente sentenciaste tu muerte. ¿En qué sentido? ¿En qué hora yo vivo para mi esposa? Ahora yo me entrego a mi esposa. Cada decisión que tome tiene como prioridad
mi esposa. No hay nada que yo haga que no sea por el bien mayor de mi esposa. Priorizo siempre las necesidades de mi esposa, tal como Cristo prioriza siempre las necesidades de la iglesia antes que las suyas. Vean los evangelios si Cristo no prioriza las necesidades de otros. Hay una multitud de personas agolpadas. No tiene tiempo ni para comer. Agotado, destruido. Lo interrumpen permanentemente. Lo cuestionan, lo critican, lo insultan. Así como Cristo ama a la iglesia, el hombre debe amar a su esposa. Suena lindo así, ¿no? A mí me resulta mucho más sencillo someterme a alguien que me ama de esta forma. Porque no es una sumisión despechada, si se quiere, o violenta. El amor de la esposa hacia el marido, en este ejemplo bíblico, se expresa a través de la sumisión. Una palabra que hoy, sí, realmente es mala palabra. De hecho, hace poco hablaba con una persona que me decía, no me parece bueno lo que Dios dice acerca de la sumisión en la Biblia. Claro, si la entendemos en los términos modernos, en que la sumisión es perder la batalla, pero a mí me genera paz saber que hay alguien que vela por mí. Cuando yo realmente considero que por eso la decisión de casarse no es, o sea, tengan en cuenta, los que estamos solteros, tengamos en cuenta, mejor dicho, que estamos solteros, yo voy a morir por una mujer que pretendo que ame a Dios, y especialmente las mujeres van a casarse con un hombre que va a ser la cabeza del hogar. Si ese hombre no sabe someterse a Dios, vas a sufrir mucho la sumisión. Ahí sí te entiendo que la vas a sufrir. Ahora, cuando estoy casado con un hombre que realmente ama a Dios y muestra el fruto del Espíritu, yo no creo que se vea tan mal ese matrimonio. ¿Ven que no es una locura la idea de la sumisión? El problema son los actores que la interpretan. Ok. Pero no todos están llamados a estar casados. No todos pueden tener la oportunidad de casarse. O por diferentes razones, personas han estado casadas y terminan solteras. ¿Y qué sucede con eso? No hay forma de seguir experimentando esta relación de la eternidad. No te preocupes, porque el Señor se encargó de todo. Así como Dios pensó en el matrimonio como una figura de la Trinidad, y esto es lo importante, cuando el hombre ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia, está glorificando a Dios. Está cumpliendo el mandamiento bíblico. Su esposa no es un medio para su felicidad solamente. Su esposa es un medio para glorificar a Dios. O para maldecirlo, dependiendo cómo la trates. Esposa, cuando te sometes a tu esposo, te estás sometiendo a Cristo. De manera que eso es tu forma, entre las tantas formas de amar, y de esa forma estás glorificando a Dios. No es una relación terrenal únicamente. Tiene un impacto divino. Tu sumisión honra y glorifica a Dios. Hijos, honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento con promesa. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto es aceptable ante el Señor. Cuando un hijo se somete a la voluntad de su padre, está honrando y glorificando a Dios. ¿Ven que la sumisión está en todos los niveles de la vida? No puede existir ninguna relación sin ninguna clase de sumisión. Imagínense un empleo, que no hay rangos, que todos valen lo mismo y todos toman decisiones y cada uno hace lo que quiere. No funciona. Para que haya una comunidad sana y una comunión efectiva, tiene que haber alguien que lidere y alguien que tenga que someterse. Ahora, ni el que lidera es más, ni el que se somete es menos. Para Dios somos iguales. Pero hay funciones dentro de las relaciones que hacen que estas funcionen y glorifiquen a Dios.
Jóvenes, someteos a los ancianos, revestidos de toda humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Fíjense que hasta los esposos deben someterse a los pastores. ¿Ven que no es que el esposo está por encima de la vida y va haciendo lo que quiere? Está siempre sometido a alguien. Siempre hay una relación de sumisión sana, no manipuladora, no egoísta, no malvada, cristiana, humilde en todo vuestro trato, mutuo, es decir, tanto al que tiene que liderar como al que tiene que someter, la relación es mutua de humildad y amor. Voy a avanzar porque se me va el tiempo. ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? Porque fuimos creados para glorificar a Dios en comunidad. Sí, obvio que podemos glorificar a Dios en soledad, claro que sí. Y Dios nos invita a que lo glorifiquemos en la intimidad, en nuestra soledad, en la intimidad de nuestro cuarto, claro que sí. Pero el propósito final, o el ideal para Dios, es que su iglesia, su pueblo, lo glorifique como uno solo. Cuando Jesús vino al mundo, no se unió a ninguna de las sectas judías que operaban en la Jerusalén del siglo I. No se relacionó con los saduceos, con los fariseos, con los herodianos. Se me fue el nombre de esta secta que se iban al desierto y ellos se daban las duchas ahí. ¿Cómo? Esenios, muchas gracias. De los esenios, que ellos se daban baños de limpieza y de purificación todos los días, escribían rollos de la escritura, que ahí encontramos rollos del Mar Muerto. Sí, muy lindo, pero Dios no llamó a los monjes a vivir en los claustros alejados de la sociedad. Cristo se metió en el medio del caos. Juan 17. Los he enviado al mundo, no nos envió a la soledad. Por eso, el propósito de Dios es que aprendamos a ser adoradores en la intimidad y en comunidad. Isaías dice exactamente lo mismo. Pueblo mío los he creado para mi gloria. Pero no dice hombres, judíos, individuales. No dice pueblo mío, creación mía. Para mi gloria los he creado. Y habla de comunidad. No habla de unidad. Piensen en esto. Vamos a Juan capítulo 15, rápido. Vamos a leer desde el verso 7. Juan capítulo 15, verso 7 dice así. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os hará. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué es en este contexto llevar fruto? Rápidamente se los digo. Verso 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. En el contexto de Juan 15, llevar fruto es amar. Y este amor únicamente es posible si permanecemos en él. Pero como Nico se encargó todos estos domingos de hablar de cómo permanecer en Dios y que el amor proviene de Dios, yo no me voy a meter en eso y voy a avanzar rápidamente. Bueno, eso ya lo contesté. La vida cristiana, la cualidad, lo que uno dice, ¿qué distingue a la marca de este coche? ¿Qué distingue a esta fundición? ¿Qué distingue al creyente? Es el amor. Es el loguito del coche de Dios, es el amor. Si se entiende la figura, ¿no? No sé si alguno sabe qué es esto. Este es un famoso cuadro de Rembrandt, un pintor holandés. Y la foto se ve un poco oscura, pero esta pintura se llama El regreso del hijo pródigo. Está inspirado en Lucas 15. Y el detalle en esta pintura, que no sé si se va a poder apreciar, es que las manos del padre, abrazando al hijo que está de rodillas, son diferentes entre sí. Yo sé que no se va a ver muy bien aquí,
Pero la mano derecha de la mano izquierda es diferente. La mano izquierda del padre, perdón, la mano izquierda de este padre es similar a la mano de un hombre, mucho más grande, rústica, se lo ve. En cambio, la mano derecha es una mano mucho más pequeña, más suave, más femenina. Y la intención de Rembrandt en este cuadro fue representar que Dios, en su personalidad y en sus atributos, le regaló tanto al hombre y a la mujer cualidades que son reflejados en ellos. Y hay cualidades de Dios que son más visibles en las mujeres y hay cualidades de Dios que son más visibles en el hombre. Y la figura me parece fantástica. No solo el matrimonio es una representación de la Trinidad y de Cristo y la Iglesia, o mejor dicho, de la Trinidad y la Iglesia. El ser humano es una representación de Dios. Con el pecado contaminada, lastimada, herida, sí, es cierto. Es como una pintura rota. Y lo que hace el Evangelio nos vuelve, nos repara, nos vuelve a dar la forma que tiene Dios. Eso nos hace más parecidos a Cristo. Eso es de gloria en gloria, voy siendo transformado. Claro, mientras más descubro la naturaleza de este Dios y más mi corazón comienza a ir tras el tesoro que es Cristo, más comencemos a parecernos a Él. Una última cosita súper rápida. Hace poco estaba hablando con una persona que acaba de sufrir una pérdida importante, está en un momento de crisis, más allá de que tiene distintos altibajos. Y esta persona es muy inteligente, goza de una teología muy sana y correcta y bíblica. Y mientras conversaba con esta persona le pregunté, ¿qué es lo que necesitas para volver a ser feliz? Y lo que esa persona me dijo fue, lo que yo necesito es que Dios sea mi perla de gran precio. Genial, bárbaro. ¿Y cómo lo hacemos eso? No sé, me dice. Y mi respuesta fue, es que para que te sientas amada por Dios, necesitas que los brazos de Dios lleguen a ti en forma humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios ama a sus hijos a través de otros creyentes. Por supuesto que Dios puede amar en la soledad y puede hablar al corazón. Pero a Dios le encanta amar a través de sus hijos. Lo que un huérfano necesita, pensaba en lo que decía Rubén al principio de la reunión, necesita un padre sustituto. No puede vivir por la vida sin un padre. Lo que un soltero necesita es un amigo. Y lo que una soltera necesita es una amiga. No fueron diseñados para vivir solos. En esto conocerán que son mis discípulos, que os amáis unos a otros. Esa es la cualidad distintiva del creyente. Por eso quizás sea el fruto, el primero de esta lista de Gálatas. Porque lo que primero hacemos cuando nos sentimos amados por Dios es amar. Vamos a orar. Padre, gracias por amarnos primero. Gracias porque nos has abrazado, nos has consolado, nos has acompañado a través de muchos padres, de muchas madres, de amigos, de pastores, que han experimentado de tu amor. Padre, queremos amar así.
Queremos tener un amor especial y único, en el que podamos amar a otros y de esa forma glorificarte a ti. Que la creación no sea un objeto de idolatría. Que la creación sea un medio para poder servirte, amarte y glorificar y anunciar la grandeza de tu obra. Pon este amor en Cónsul, Padre. Pon este amor sobre cada miembro que quiera ser discípulos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.